Así que ese nosotros no sé quiénes son, porque yo nunca rompí vidrieras. Ustedes rompen vidas enteras, familias, han destruido este país una y otra vez, destruyeron el continente, destruyeron una nación dividiéndola, llevaron al pueblo argentino a una guerra civil de 30 años. Eso es lo que han hecho ustedes. Llevaron al país a la guerra del Paraguay, asesinando a 1 millón de paraguayos. Y nosotros rompemos vidrieras, nosotros levantamos escuelas, nosotros fundamos y levantamos universidades. Gobernaron 4 años con Macri y no mostraron una foto de una fábrica nueva, ni levantaron una escuela, ni siquiera terminaron 12 hospitales que había para terminar. No solo no construyeron uno, no terminaron 12. Endeudaron al país en más de 100.000 millones de dólares. Y 100 de ustedes, 100, se han llevado 24.800 millones, todos que provienen de la deuda externa. ¿Por qué vamos a pagar nosotros los dólares que ustedes se han llevado? Ahora hay que devolverlos y no hay con qué. Porque hay que devolverlos con intereses y ustedes no pagan los intereses. Son unos vividores, son unos chupasangre. El pueblo argentino los ha mantenido por 200 años. Y gracias al peronismo, a veces no nos pudieron chupar la sangre. Atorrantes, caraduras, golpes de Estado, guerras civiles. Fusilaron 2.400 peones rurales en 1922 en la Patagonia. Mataron, asesinaron a 800 obreros metalúrgicos de los talleres Bacena en 1919. Y nosotros rompemos las calles, nosotros rompemos vidrieras, nosotros. Bombardearon la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. Asesinaron a más de 100 niños. 360 personas fueron asesinadas por ustedes, que usaron 30 aviones. Fue esa la única vez en la historia que el continente americano soportó el bombardeo a una ciudad. Nunca antes y nunca después. Ese es un honor triste que tienen ustedes. Haber bombardeado al mediodía transportes escolares en la ciudad de Buenos Aires. Pero antes, en 1953, volaron la estación Catedral, mataron a 6 personas, hirieron a 85 con su terrorismo. Y después del 55 asesinaron sin piedad a 29 personas y las arrojaron a los basurales de León Suárez. Y nosotros rompemos vidrieras, atorrantes, caraduras. Tomaron el poder por asalto una y otra vez en Argentina. Atorrantes, caraduras, mataron a miles y miles de trabajadores en la dictadura última, porque eran trabajadores. Esos que a vos te han hecho rico, y a ellos los seguimos haciendo ricos. Nosotros, que somos los que ponemos el lomo en este país, mataron a miles, se robaron más de 500 niños, los vendieron. ¿Qué hacían? Secuestraban a la gente y le vendían los muebles acá en el centro, atorrantes. Y nosotros rompemos vidrieras. Nosotros rompemos vidrieras. Ustedes que por puro inescrúpulo provocaron la hiperinflación en 1989, arrasando con la vida de millones de argentinos. Y nosotros rompemos vidrieras. Ustedes que volaron la ciudad de Río Tercero para esconder el contrabando de armas, y nosotros rompemos vidrieras. Nosotros rompemos vidrieras. Ustedes que se quedaron con 70.000 millones de pesos dólares en el 2001, nos robaron los ahorros a los trabajadores, y después, para cubrir la huida, en la que saquearon todos los pesos que encontraron en la Casa de Gobierno y en todo el Estado, mataron a 29 argentinos. Y nosotros rompemos vidrieras.
atorrantes, sinvergüenzas, descarados. Descarados, eso es lo que son. Así que ustedes son el diálogo, ustedes son el respeto de la convivencia pacífica entre los argentinos. Te pregunto, cuando lo asesinaron a Dorrego, ¿dialogaron mucho con él antes de fusilarlo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Le preguntaron a Dorrego si quería ser asesinado por ustedes? Cuando lo persiguieron antes de eso a San Martín, ¿dialogaron con San Martín? ¿Le preguntaron si quería irse de la patria a San Martín? Cuando se montaron en los barcos ingleses y franceses, cuando la vuelta de obligado, con ellos dialogaban bien, ¿ah? Ahí se entendían, con los ingleses y los franceses sobre los barcos de la vuelta de obligado, ahí sí que dialogaban. Cierto que les gusta el inglés y el francés. Cuando dieron el golpe de Estado del 11 de septiembre del 60, perdón, del 53, 1852, 1853, y separaron la provincia de Buenos Aires del resto del país, ¿dialogaron con el resto del país para saber si queríamos eso? No, separaron la provincia. Cuando le dieron un golpe de Estado al presidente Derqui, desatando otra nueva guerra civil en el país, ¿lo hicieron dialogando? Porque los cientos y cientos de muertos no son por dialogar. Cuando lanzaron sobre las provincias, La Rioja, Catamarca, San Luis, arrojaron las huestes asesinas Entre Ríos y asesinaban a todos los que se rendían. Cuando asesinaron al Chacho Peñalosa, ¿estaban dialogando? Sí, porque lo tomaron casi que por sorpresa. Ahí también le preguntaban. Cuando Redondo, Paunero, Venancio Flores asesinaron a cientos aquí en las playas, en Córdoba, los rodearon y los asesinaron, ¿también dialogaban? ¿También dialogaban ahí? ¿También dialogaban? Te pregunto para no irme tan lejos. Cuando tumbaron al gobierno de Irigoyen, ¿dialogaban? ¿Dialogaban? Eran muy dialoguistas. Ahí también. Cuando cometieron fraude durante la década infame, ¿con quién dialogaban? Si gobernaron con el fraude, votaban hasta los muertos. Ahí dialogaban. Ahí dialogaban. Cuando ponían bombas en tiempos del peronismo, ¿dialogaban? Cuando dieron el golpe de Estado y, como dije antes, el bombardeo de la Plaza de Mayo, ¿era dialogado? ¿Qué le tiraban a la gente desde los aviones en la Plaza de Mayo? ¿Qué les tiraban? ¿Libros de filosofía? No, les tiraban bombas de 250 kilos de explosivos. Eso hicieron. Cuando los comandos civiles, por ejemplo aquí en Córdoba, entraban ilegalmente a las casas y se llevaban de los pelos a la gente y la arrojaban en una comisaría, en un acto claro de secuestro y de violencia porque iban armados, ¿eso era dialogar? ¿Eso era un diálogo? ¿Y los fusilados de León Suárez de 1956? ¿Eso también fue un diálogo? Ustedes son muy respetuosos del sistema republicano. Solo si el sistema republicano no es un obstáculo para chuparnos la sangre al resto. Porque cuando en el medio de un sistema republicano surge un gobierno que les dice, señores, han ganado en 2 meses 7.000 millones de pesos extra, pongan 100 millones. Entonces ahí se acaba la república. Lo hicieron una y otra vez antes. Una y otra vez antes. En media docena de golpes de Estado oligárquicos, conservadores y liberales. ¿Qué diálogo hubo cuando Onganía marchó hacia la Casa Rosada? ¿Qué diálogo había cuando gobernaban con Frondizi y con Ilia y al peronismo lo tenían proscrito? ¿Qué diálogo había? ¿Qué sistema republicano era ese donde todos los partidos que hoy conforman Juntos por el Cambio aceptaban gobernar, repartirse los cargos sobre la base de la proscripción de la mayor parte del pueblo argentino? ¿Qué democracia, ni qué diálogo, ni qué sistema republicano?
atorrantes, desvergonzados, derogaron por un sablazo una constitución votada por el pueblo argentino. Pusieron por la fuerza 3 constituciones distintas a lo largo de los años. ¿Y ustedes dialogan? Si todo lo hacen a punta de pistola o a punta de tractor. ¿Y ustedes dialogan? ¿Qué diálogo había el 24 de marzo de 1976? Y en los años terribles que vinieron después, ¿qué diálogo había cuando entraban a los sindicatos a punta de pistola y se llevaban a los dirigentes sindicales presos, a muchos de los cuales asesinaron? ¿Qué diálogo había cuando entraban a la casa de mujeres solas a la noche, muchas de ellas embarazadas, y se las llevaban, las secuestraban, las torturaban, las hacían parir, le robaban el hijo y luego lo vendían? Les preguntaron a esos hijos si querían ser vendidos por ustedes. Les preguntaron a esos hijos, dialogaron con los abuelos de esos hijos si querían seguir en la familia de sus padres. No. ¿Qué diálogo había cuando le ponían cemento en los pies a la gente y las arrojaban al Río de la Plata desde un avión? ¿Dialogaban con ellos antes? ¿Esa es una conducta democrática, tolerante, pacífica y republicana? ¿Qué diálogo han tenido nunca? Ya te dije, la semana trágica, la primera semana trágica, 1909, la segunda semana trágica, 1919, 800 muertos asesinados por ustedes. La Patagonia, 2.400 trabajadores, esos trabajadores que siempre han enriquecido a los terratenientes, asesinados por ustedes. Y la lista sigue, sigue y sigue, llegando al colmo de decenas de miles de asesinados por ustedes en la última dictadura cívico-militar, porque no eran los militares solos. Ahí estaban los civiles de los partidos que conforman Juntos por el Cambio, siendo funcionarios. Y ustedes son la República, y ustedes son el diálogo y la democracia. Pero qué atorrantes, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Ustedes que sometieron al hambre al pueblo argentino en 1989, provocando la hiperinflación. Ustedes hablan de trabajo, siendo que cada vez que gobiernan la gente se queda sin trabajo. Más de 300.000 trabajadores perdieron sus empleos durante el gobierno de Macri, para no irnos tan lejos. ¿Y ustedes son la cultura del trabajo? Si cada vez que ustedes gobiernan la gente pierde empleo. Esa es la verdad matemática y concreta. Ustedes hablan de cultura, hablan de educación y no construyeron una escuela en 4 años de gobierno de Mauricio Macri. Caraduras, atorrantes. 8.000 escuelas levantó el peronismo en la primera época. 8.000. Nunca antes y nunca después un gobierno argentino levantó tantas escuelas. Fue en el mundo, para la época, el gobierno que más escuelas levantó con relación a su población en todo el planeta Tierra. Ah, pero ustedes son los cultos. No. Ustedes son los que defienden la educación. Y los nacionalistas, los peronistas, somos brutos y embrutecedores. Pero ustedes no levantan una escuela, carajo. Ustedes lo único que levantan son los dólares en pala para llevárselos a Suiza. Es lo único que saben hacer. Ustedes se han llevado del país casi 400.000 millones de dólares. Por eso hay gente que no tiene trabajo y recibe la miseria de un plan para llevarle un poco de pan a sus hijos, para poderle comprar algo a los hijos. Atorrantes, caraduras. Pero ustedes son los que promueven la cultura del trabajo. Y tuvieron un presidente que en 4 años se tomó 158 días de vacaciones. Nunca visto. Y miren que ustedes han tenido presidentes abominables y despreciables, pero este les ganó a todos. Ustedes respetan la propiedad privada y le robaban a la gente en la dictadura hasta la cama. Ustedes
Ahí andan empresarios de todo el país todavía queriendo recuperar las empresas que ustedes le robaron durante la dictadura militar, pisoteando la propiedad privada. El ejemplo más claro, Papel Prensa. Ustedes y siempre ustedes. Y asociados con ustedes, ¿saben qué? La muerte, la pobreza, la miseria. Ustedes, siempre ustedes. Y nada más que ustedes. Por eso son así. Porque creen que son dueños de este bendito país. Pero la Argentina no les pertenece. La Argentina es nuestra. Porque sin nosotros no hay nada. Porque cuando el pueblo trabajador por la pandemia se quedó en su casa, la economía cayó en un mes más del 20%. Cuando el cono urbano, ahí donde están los que laburan y ahí donde están las empresas que producen, cuando el cono urbano se quedó en su casa, la economía nacional se hundió. Porque el campo no tuvo que dejar de trabajar. Cuando la industria dejó de trabajar. Cuando el resto de los negros que ustedes desprecian ya no pudo trabajar, ahí se hundió el país como no había pasado nunca. Quedó claro quiénes son los que bancamos la Argentina todos los días. No son ustedes, somos nosotros. Nosotros somos los que bancamos este país. Ustedes nunca han hecho nada. Todo lo que tienen lo tienen por el Estado. Todo lo que tienen lo tienen por el Estado y por el trabajo del pueblo argentino. Nunca han invertido un peso. Están acostumbrados a robar, como se robaron las tierras de la provincia de Buenos Aires, tras la ley de Enfiteusi y de Rivadavia de 1824-25. Y no las pagaron. Y de ahí para acá, Vicentín. Se robaron más de 1.300 millones de dólares con Vicentín. Se robaron con los bancos en su momento, y eso no pudo seguir pasando porque el peronismo, con Néstor y Cristina Kirchner, sanearon el sistema financiero y los tenían a los bancos agarrados del cuello para que no nos hicieran lo mismo en los años anteriores, desde el 76 al 2002, le costaron al país más de 30.000 millones de dólares. Eso nos han robado con el sistema financiero. Ah, pero los ladrones son los otros. Atorrantes, caraduras. No sirven más que para espiar, para mentir y para robar. Y ahora entiendo por qué hoy hicieron campaña contra el ARSAT y por qué lo odian tanto al ARSAT. A través del ARSAT, ahora el pueblo trabajador argentino puede saber cuánta soja, cuánto trigo, cuánto maíz se produce. Se les acaba la mentira, por eso están apurados a volver al poder para desactivar el satélite ARSAT. Porque ahora el pueblo argentino, como pasa en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, podemos saber lo que ustedes producen. Antes del ARSAT, ese que Cristina puso en el cielo, no lo sabíamos. Atorrantes, caraduras, y encima me decís que te tengo que pedir disculpas. Pidan disculpas por tanta muerte. Pidan disculpas por la estafa permanente. Sí, pidan alguna vez disculpas. Pidan por tanto engaño, por tanta miseria que han derramado sobre el pueblo argentino. Están desesperados en volver. Están desesperados en volver porque pronto se vencen todas las concesiones que aún quedan en manos privadas y que fueron otorgadas en los años 90. Ese es el apuro. Quieren volver para perpetuar las concesiones por 25 o 30 años más. De modo particular, las concesiones de los medios de comunicación que forman parte de los grupos hegemónicos porteños. Por eso quieren volver. Están desesperados y pretenden proscribir a Cristina, que es lo mismo que proscribir al peronismo, como lo hicieron antes. Eso es todo. No les importa el pueblo ni lo que el pueblo padece, porque ellos son la causa principal de los padecimientos del pueblo argentino. Lo fueron, lo son y lo serán. Esa es la verdad. Atorrantes, caraduras.